directora de enoturismo de un grupo bodeguero de MG Wines. Soy la presidenta de la Ruta del Vino de Alicante y de la Federación de Enoturismo de la Comunidad Valenciana. Y, bueno, recientemente formadora homologada de la denominación de origen Alicante. Hoy de lo que vengo a hablaros es de los retos del sector enoturístico de la provincia de Alicante, pero creo que vamos a ponernos primero un poquito en situación, sobre todo en lo que es una experiencia enoturística, y luego podremos hablar un poquito de los retos, ¿vale? Todos sabemos que, bueno, que la historia del vino tiene tantos años como antigua es la humanidad, es decir, ya de griegos, fenicios, etcétera. Cultivaban vid, ¿no? Cultivaban, pero sobre todo de uso doméstico. Con el paso del tiempo, el vino se fue creando fue siendo un elemento de alimentación y un elemento muy importante y diferenciador dentro de todas las comunidades. Y, bueno, pues los registros históricos nos avalan a la denominación de origen de Alicante como la denominación de origen más antigua que existe en el mundo, desde 1510. Eso ya nos establece como una provincia con, bueno, pues yo creo que con derecho más que suficiente, después de más de 3.000 años de historia, para poder hablar de vino, de la elaboración que hacemos y contarlo en cada una de nuestras bodegas, ¿no? Nuestros vinos han sido reconocidos siempre y en gran parte del mundo estaban transportados, los transportaban en barricas, en las bodegas de los barcos, han recorrido todo el mundo. Cuando hablábamos de Alicante se conocía, ¿vale? Alicante como ciudad por sus vinos, por sus grandes vinos, con colores intensos, graduaciones alcohólicas altas que duraban durante mucho tiempo. Y, bueno, pues poco a poco fuimos posicionándonos y produciendo lo que actualmente conocemos como el fondillón, como un producto único y exclusivo de la provincia de Alicante, lo cual ya también nos está dando una importancia, una relevancia, pues yo creo que muy grande para ser una provincia vitivinícola muy considerada. Alicante tiene esa historia vinícola, bueno, que conocemos desde hace más de 3.000 años, pero no podemos olvidar cuál es su riqueza también a nivel vitivinícola y a nivel paisajístico. Somos una de las provincias más montañosas, tenemos terruños muy peculiares, ¿vale? Con climatologías también muy de secano, pero que nos permiten unas maduraciones muy interesantes, ¿vale? Para producir vinos que tienen una calidad estupenda. Tenemos grandes bodegueros, ¿vale? Y bodegas muy singulares. Nos vamos ganando todos los derechos a poder realizar enoturismo de una manera muy importante, ¿no? Somos un territorio privilegiado, un territorio muy privilegiado, ¿vale? Y de la necesidad de contar al mundo qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, de contar la historia que hay detrás de cada una de las bodegas y de presentar y posicionar nuestro producto, pues, en lo más alto, es donde debe nacer esa necesidad del enoturismo en nuestra provincia. Pero el enoturismo no es algo moderno. Ya en el siglo XIX, ¿vale? Existen registros de visitas a bodega, de libros de firmas, donde los grandes nobles pues, plasmaban su experiencia en aquellas bodegas, ¿vale? Había un número muy pequeño y muy reducido de bodegas que realizaban enoturismo, pero sí que eran visitables, ¿vale? Ahí hacían pues reuniones, congresos, etcétera. Y siempre todo vinculado en torno a una mesa y a una copa de vino. Pero cuando hablamos de enoturismo es importante diferenciar el turismo enológico, el turismo industrial y el enoturismo, porque realmente no es lo mismo. El enoturismo como tal está vinculado siempre a la cultura, o debería estar vinculado siempre a la cultura. En el turismo enológico lo que nos van a explicar es cómo se produce el vino, todos los conceptos relacionados con la producción, ¿vale? Y en el turismo industrial todos los procesos vinculados con la elaboración del vino. Pero eso no es solamente enoturismo. El enoturismo es mucho más que ir a visitar una bodega. Tenemos que contar el territorio, tenemos que contar el patrimonio, la historia, el tiempo, ¿vale? Lo tenemos que vincular a paisajes, etcétera. No nos podemos centrar solamente en lo que es la parte de la visita en concreto a la bodega.
En una definición, ¿vale? Pues, más específica es esa modalidad turística tematizada, porque siempre tiene un tema en concreto, y está vinculado, por un lado, al turismo cultural y al patrimonio, que es lo que hemos hablado, al turismo gastronómico, porque el vino es un alimento y está considerado así, como un alimento, y por supuesto al turismo rural, porque el lugar donde se produce el enoturismo, la actividad, ¿vale?, siempre está vinculada con esa parte rural. Pero no solamente es eso, ¿vale? También lo podemos vincular a un turismo de bienestar, a un turismo deportivo, a un turismo de eventos, ¿vale? Un turismo que nos va a complementar esa oferta y nos va a permitir vivir experiencias mucho más singulares y mucho más enriquecedoras. Vale, pues como hablamos de experiencias, vamos a saber qué es una experiencia enoturística, ¿no? Desde la Asociación de Asesores Dinamiza, nos definían una experiencia como toda interacción que el viajero tiene con todos los agentes y recursos de un destino, que le proporcionan valores sensoriales, emocionales, y relacionales y cognitivos que complementan los meramente funcionales. Luego, en la experiencia estamos hablando de algo mucho más importante, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Siempre buscamos una autenticidad, ¿vale? Buscamos una razón de ser, ¿vale? Y eso hace que la experiencia sea o llegue o cale de una forma mucho más especial, ¿no? Para que una experiencia tenga éxito, yo creo, bajo mi punto de vista, que tiene que tener 3 elementos clave. Por un lado el placer, por otro lado la emoción y por otro lado el dominio, ¿vale? Si hablamos de placer, al final el placer es la necesidad de sentirse bien durante el disfrute de una experiencia, ¿no? Lo que hablamos del hedonismo, ¿no? Esa actitud vital de la búsqueda de placer constante que nos reconforta. Y yo creo que eso es un elemento clave de todas las experiencias que vivimos. El problema es que el placer es muy diferente en función de la persona que lo describa, ¿no? O sea, hay quien recibe placer de una actividad deportiva. Hay quien recibe placer en un picnic, como veis ahí en la imagen, pues con su familia, en grupos más pequeños. Hay quien recibe placer viajando solo, ¿vale? Y disfruta de esa soledad y quiere también hacer esas visitas culturales y de campo y en las bodegas, pero de una manera individual. Hay quien disfruta y tiene placer en la colaboración, ¿no? En ayudar, en sentirse útil, y entonces busca experiencias más relacionadas con la vendimia, con la poda, etcétera. Y luego hay quien, quien disfruta también uniendo esa parte más urbana, ¿vale? Que es más su día a día con la parte rural, ¿no? Y tiene distintas experiencias. Pero al final lo que buscamos siempre es una sensación placentera. Luego, por otro lado, otro de los elementos clave sería la emoción, ¿vale? La emoción al final es lo que nos mueve, esas actividades estimulantes que generan respuestas que son más viscerales y más sentimentales y que van a quedar en nuestro recuerdo, porque al final lo que buscamos de todas las experiencias es que queden en nuestro recuerdo, ¿no? Pues actividades tipo más románticas, ¿no? Que muevan un poco más esos sentimientos a nivel del corazón, o actividades que nos pongan la adrenalina un poquito más activa, ¿no? Como puede ser el parapente, el viaje en globo, etcétera. Algo que despierta esas emociones, actividades vinculadas con los disfraces, algo relacionado con el miedo, ahora que viene y se acerca Halloween, etcétera. Pero yo creo que es un elemento, la emoción es un elemento clave. Y por otro lado tendríamos el dominio, ¿vale? Todos los que hacemos una actividad turística nos gusta en cierta forma dominar la situación. Está bien tener una guía, está bien que nos enseñen el sitio, está bien saber cuál es el recorrido que vamos a seguir, pero necesitamos nuestro tiempo también. Queremos buscar nuestro espacio, nuestro momento en el que creemos que estamos, somos los protagonistas de la situación y dominamos la actividad que estamos haciendo, ya sea en rincones específicos de la experiencia o a la hora de programarla, ¿no? Que no nos lo den todo tan hecho, sino que seamos nosotros los que tomemos las decisiones. Bien, para que tengamos esa experiencia de éxito, ¿vale? Necesitamos todas esas sensaciones o sentimientos que se generan en el visitante o en el turista,
¿vale? En el lugar en concreto, involucrando esos sentidos, ¿vale? Con respecto a todo eso, nos van a evaluar, se va a evaluar la experiencia. ¿Y cómo nos va a evaluar el turista la experiencia? Pues por un lado, va a evaluar la calidad y la profesionalidad del personal. Normalmente los enoturistas o los turistas en generales ya han hecho más viajes, han hecho más visitas y por lo tanto pues ya tienen un nivel de calidad que ellos mismos se han marcado, y eso lo quieren buscar y quieren mejorarlo en cada una de las experiencias. Luego van a valorar esa relación de calidad-coste, ¿no? Al final todos, yo creo que más o menos según lo que pagamos esperamos encontrarnos una cosa u otra, entonces tiene que estar acorde. Las experiencias, no por ser una experiencia más barata, le va a gustar más al cliente, y tampoco va a ser porque sea la más cara. Entonces tiene que estar en proporción. Sabemos que cuando la experiencia es muy barata, tendremos unos beneficios diferentes a cuando la experiencia tiene un coste mucho más elevado, ¿vale? Luego, la facilidad de acceso es otra de las características que nos van a valorar. Ya no solo el acceso, la accesibilidad a la zona en concreto que vayan a visitar, sino también el acceso a poder reservar esa experiencia, ¿no? El poder acceder a ella. Si ha sido más fácil, más complicado, si ha tenido que llamar 15 veces a la bodega o lo ha podido hacer a través de un operador turístico de una manera sencilla, o el trato ha sido de una manera u otra, ¿no? Es algo que también van a evaluar. Los estándares previos, por supuesto, porque todos tenemos esa experiencia anterior que nos va a marcar un poco, ya os digo, ese nivel de calidad que vamos buscando. Y luego todos aquellos factores externos que nosotros desde la creación de la experiencia no vamos a poder controlar, pero que también se van a evaluar, ¿no? O sea, al final ir a zonas donde siempre llueve, pues también es un hándicap a tener en cuenta a la hora de contratar una visita, y ya no solamente contratarla, sino también a la hora de elaborarla, ¿no? Bien, pues si conseguimos una buena experiencia, ¿vale? Lo que vamos a generar en el turista, o en el enoturista en este caso, sería un deseo de repetir, que al final es lo que vamos buscando. Cuando buscamos ese deseo de repetir, lo hacemos desde dos vertientes. Una, para fidelizar al cliente, ¿vale? Para fidelizarlo con nuestro objetivo final, que es la venta de vino, que es algo que no podemos olvidar, que al final el enoturismo, el objetivo final que busca es el consumo del vino, un consumo responsable, pero un consumo. Y las bodegas lo que están buscando es esa venta, ¿no? Esa venta final del vino. Entonces, por un lado es fidelizar al cliente, ¿vale? Y una vez que lo tenemos fidelizado, sabemos que la comunicación que va a hacer de promoción de nuestro establecimiento va a ser el adecuado, va a ser bueno, ¿vale? Entonces eso nos va a beneficiar. Y luego, por otro lado, vamos a generar ese deseo de seguir descubriendo, ¿vale? Quien visita una bodega y su experiencia es buena, no va a repetir todas las veces en la misma bodega. Es posible que nos traiga más gente, pero lo que es seguro es que va a visitar más bodegas, porque el nexo de unión es lo que le va a incentivar para continuar visitando otras bodegas. Porque es más fácil mantener un cliente que ganar a uno nuevo, ¿vale? Por lo tanto, es importante. Para que la experiencia continúe siendo de éxito, tenemos que tener en cuenta que a través del gusto y del olfato es donde vamos a transmitir todas esas emociones que van a perdurar más en el tiempo. Y perduran más en el tiempo en nuestro recuerdo porque están ligadas a las emociones y a los sentimientos. Y por eso finalizamos las visitas y en muchos casos incluso lo hacemos desde el inicio con el producto, ¿vale? Porque al final el producto, el vino, genera esos recuerdos, ¿vale? Tanto a nivel gustativo como a nivel olfativo. Bien, pues la experiencia, que ya hemos dicho qué es lo que recuerdas, ¿vale? Sabemos que el producto, que es al final qué es lo que compras, se tiene que comunicar de una manera diferente, se tiene que transmitir de una manera diferente. La experiencia la vamos a transmitir con esa storytelling, ¿vale? Esa historia que vamos a contar, ¿vale? Para llegar a la parte emocional del cliente, y el producto al final lo vamos a promocionar, y lo vamos a promocionar de una manera publicitaria. Y con eso, con ambas cosas, tendremos o podremos finalizar una experiencia de éxito.
Pero cuando realizamos las experiencias, que ya sabemos cómo pueden ser de éxito, tenemos que tener en cuenta también cuáles son esos errores que frecuentemente estamos cometiendo. Y una vez que tenemos analizada la experiencia, cómo queremos que sea y cómo va a llegar a ser una experiencia de éxito, cuando conocemos esos errores que son más frecuentes, es donde podemos llegar a los retos, ¿no? Pues en los errores en la visita a la bodega, pensar que cuando hablamos del enoturista como tal, ¿vale? Son personas amantes del vino, de vivir esas experiencias, y normalmente hacen visitas donde tienen unas estancias de 2 días y medio, 3 días, escapadas de fines de semana, etc. Es decir, les da tiempo a visitar más de una bodega y de hecho buscan visitar más de una bodega. ¿Qué es lo que sucede a veces en esa visita a la bodega? Que siempre hacemos el mismo recorrido. Se visitan las instalaciones, se visitan las naves de elaboración, se visita la cadena de embotellado, la sala de tonelería, la de crianza, etcétera, y termina siendo un recorrido muy similar para todos, ¿vale? Si nos planteamos cuando vamos a un restaurante, que también vamos a vivir una experiencia gastronómica, ¿cuántas veces nos enseñan la cocina? ¿Cuántas veces el chef nos cuenta cómo es su campana extractora, qué tipo de horno es el que tiene, si la nevera enfría a unos grados o a otros? Esas cosas normalmente no suceden cuando cuando vamos a un restaurante a comer, ¿no? Entonces, tenemos que salir de esa visita estandarizada en la que todos se hace el mismo recorrido para dar una experiencia mucho más estimulante, ¿no? Y la forma de dar una experiencia más estimulante es poner en valor el producto principalmente. Otro de los errores que se comete que es frecuente, ¿vale?, en los procesos de elaboración, es ese monólogo constante donde tecnicismos, donde hablamos de los filtrados, de los remontados, a qué temperaturas lo hacemos, qué levaduras utilizamos, etc. Eso, cuando viene un enoturista a la zona, al destino, y ha visitado 3 o 4 bodegas, al final todos elaboramos el vino de una manera muy parecida, salvo que tengamos un producto específico, concreto, como por ejemplo en el caso de Alicante tenemos el fondillón, ¿no?, y tiene una elaboración diferente. Pero realmente contar todos los procesos de elaboración en todas las visitas a todas las bodegas da más valor al vino, hace que el producto sea más interesante. Si nos lo planteamos realmente, pues posiblemente no. Toda esa parte técnica carece mucho más de valor que la parte emocional. Cuando tú llegas y cuentas a un cliente la historia por la que tu familia está elaborando vino, por qué la bodega está ubicada en ese sitio, por qué has decidido recuperar una variedad tradicional que estaba en desuso, por qué trabajamos con viñedos de 50, 80 o 90 años de antigüedad y no con viñedos recién plantados, ¿vale? Cuando cuentas una historia, la historia real que hay detrás de todo tu día a día, del trabajo y que hay detrás de esa botella, llega mucho más a todos los clientes y, sobre todo, luego se mantiene en el recuerdo. Y otro de los errores también frecuentes que cometemos habitualmente es dentro del análisis sensorial, ¿no? Cuando llega el momento de la cata, pasamos a hacer descripciones súper exhaustivas del vino que tenemos. Hablamos del color, de los aromas, etcétera, ¿no?, de todas las características en nariz, en boca, visual. Todo eso está muy bien para los sommeliers, para los técnicos, los enólogos, etcétera, que disfrutan de todo eso. Pero si nosotros pensamos en cuál es nuestro objetivo final, que va a ser la venta del producto y que el cliente se vaya con un recuerdo, ¿vale?, de esa experiencia que ha vivido, pensemos en si a lo mejor el color, si es un verde más con tonos dorados o si es un amarillo pajizo, pensemos si realmente eso es lo que va a tener en el recuerdo, ¿vale? Cuando vosotros habéis visitado una bodega, no creo que muchos de vosotros tengan en la memoria ese color violeta con aromas a hoja de tomate que tenía el vino tinto, ¿no? Recordaremos lo que hemos vivido en esa bodega, lo que disfrutamos durante la cata, aquella historia que nos contaron que era muy peculiar, o incluso una anécdota que nos haya podido pasar en el viñedo, pero no de una forma tan específica toda la descripción del vino. Y eso es algo también
bueno, pues que tenemos que ir modificando para que la experiencia no se centre de una forma tan específica en descriptores y tecnicismos que quizás no sean tan necesarios para el disfrute de la visita, ¿no? Y como ejemplo, pues bueno, pues la música nos hace cantar y bailar, nos transmite emociones, etcétera. Pero cuando vosotros recordáis una canción, recordáis la canción, recordáis el autor y recordáis el momento en el que habéis vivido, escuchado esa canción. Pero nadie se pone a analizar la partitura de la canción, o si tiene un número determinado de acordes u otros, porque realmente eso no es lo que nos transmite, no es lo que nos llega, ¿no? Vale. Y luego, por último, el último error que solemos cometer también es el tema de la competitividad, ¿no? Nosotros dentro del enoturismo no somos competencia. Una bodega no es competencia de otra, ¿vale? La bodega que recibe muchas visitas va a atraer más visitantes a la zona y lo que va a hacer es enriquecer el destino. Si el destino es atractivo, si el destino llama, si el destino gusta, vendrá más gente. Y lo que hace que venga gente a las bodegas y a los recursos enoturísticos es que haya gente, ¿vale? Entonces la diversidad es lo que nos complementa. El objetivo al final es vender el vino y la competencia real del producto es las otras bebidas, como puede ser el agua, la cerveza, los refrescos, etc. Y la competencia del destino es la época, principalmente. La temporada, en verano, nuestra mayor competencia es el sol y playa, y en invierno la mayor competencia es los deportes de montaña, la nieve, etc. Eso es la competencia real, no la competencia entre nosotros, porque entre nosotros, como bodegas, nos complementamos. Porque igual que tú cuando vas a un restaurante a comer, no siempre vas al mismo restaurante, ni siempre pides el mismo plato, pues con las bodegas sucede lo mismo. Vale, pues una vez que tenemos analizada esa experiencia, lo que sería una experiencia de éxito, los errores que se cometen, vamos a ver cuáles son esos retos dentro del sector enoturístico, ¿vale? A mi parecer, tenemos esos 6 retos más importantes. Uno es la diferenciación, por otro lado la especialización, la profesionalización, la sostenibilidad, la digitalización y la desestacionalización, ¿vale? Dentro de la diferenciación, pues es un poco lo que comentábamos, ¿no? No vale con abrir la puerta de la bodega y contar, ¿vale? Ir analizando cada una de las estancias por las que pasamos y ya está. Todos buscamos una experiencia única. Pongo única entre comillas porque lo que es único para mí no tiene por qué ser único para los demás, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es diferenciar esa oferta para complementarla con el resto de las empresas que conforman el enoturismo, porque el enoturismo no es solamente las bodegas, ¿no? Que vamos a asociar el vino, pero no solamente vino con vino, sino va a ser vino con cultura, vino con ocio, vino con lujo, vino con deporte, vino con salud, ¿vale? Lo podemos vincular a un montón de actividades complementarias que van a favorecer la visita a otras empresas. Para esa diferenciación, no todas las bodegas tienen que ser visitables, no todas las bodegas tienen que hacer enoturismo. Hay bodegas que elaboran vinos fenomenal, que son grandes industrias del vino, pero no tienen ningún interés de verdad visitable. No pasa nada. Cada uno debe de centrar su negocio en lo que sea realmente rentable para ellos, ¿no? A partir de ahí nos diferencia las cosas que nos hacen diferentes, ¿no? Todo el lugar donde estamos ubicados, la historia, la modernidad, si trabajamos de una forma más tradicional, el producto que elaboramos, etc. Y lo que tenemos que hacer es comunicarlo, ¿vale? Poner en valor es lo que nos hace únicos y diferentes, ¿vale? Y de esta forma vamos a poder personalizar la experiencia para cada uno de los clientes y nos podrán elegir de manera diferente, es decir, dependiendo de la experiencia que yo quiera vivir dentro de una bodega, así voy a elegirlo, ¿vale? Para eso es importante esa diferenciación, porque no todos los turistas son iguales, ni todo el mundo buscamos lo mismo en cada una de las experiencias. En la especialización, creo que es fundamental la segmentación, ¿vale? Diversificar la oferta. ¿Y cómo la vamos a diversificar? Según el recurso, según el público al que vaya dirigida y según el producto, ¿vale? Según el recurso, pues a nivel de destino
tenemos recursos muy diferentes, bien la parte gastronómica o bien las características determinadas de cada una de las bodegas, su arquitectura, etc. Según el público, igual no es lo mismo enfocar una experiencia a familias que a escolares, que a profesionales vinculados con el sector, que colectivos determinados, etcétera, ¿vale? Entonces iremos segmentando o debemos de segmentar y especializarnos en algo en concreto y eso nos dará la diferenciación. Y luego, según el producto, exactamente igual, se va a ir valorando dependiendo del producto que vayamos a elaborar, ¿vale? O que estemos elaborando. Buscamos experiencias inmersivas y para ello tenemos que ser creativos y movernos dentro de la innovación, porque si no, también terminaremos y caeremos en el error de ir haciendo siempre lo mismo. Luego, por otro lado, tenemos la profesionalización. No hay que olvidar que el enoturismo es una línea de negocio independiente dentro de la bodega y como tal puede ser un motor económico para la bodega, ¿vale? Hay informes que nos indican que un porcentaje muy elevado de las ventas de vino de la bodega vienen a través del enoturismo. Entonces, bueno, pues consideramos que ese motor económico es importante. Para eso necesitamos que el departamento tenga un presupuesto propio, ¿vale? Es importante que esté dotado de los recursos económicos, de recursos humanos y de los recursos materiales necesarios para llevar a cabo la actividad, ¿vale? Tenemos que hacer que sea rentable. Entonces pensemos si lo que estamos ofreciendo, calidad-precio, es adecuado o no es adecuado, ¿vale? Y luego, bueno, lo vivimos como un complemento al negocio vitivinícola, ¿vale? De ahí que sea una línea de negocio aparte y paralela. Dentro de la profesionalización también, una vez que tenemos profesionalizado el departamento, es muy importante dotarlo de talento, ¿vale? Tiene que haber una formación continua de los profesionales que están atendiendo el departamento de enoturismo, ¿vale? Ahí es porque es por lo que es muy importante también esa innovación. Necesitamos transmitir al cliente esas experiencias a través del conocimiento. No vale cualquier persona de la bodega para realizar una visita, ¿vale? Es muy importante que haya una profesionalización del sector. Y hay una profesionalización en todos los sentidos, no solamente en la elaboración del producto, que eso está muy bien, sino también en cómo tratar al enoturista. Saber cuáles son las necesidades, saber por qué nos ha elegido y ofrecer todo lo que nosotros tenemos o el recurso tiene para cubrir todas las necesidades que tenga, ¿vale? Eso, si somos capaces de tratar al enoturista de una forma personal y la manera es segmentando el turismo, ¿vale? Eso será una fortaleza para nosotros como empresa. Luego, por otro lado, el siguiente reto sería la digitalización, ¿vale? En la era en la que vivimos tenemos que estar conectados o en constante contacto, ¿vale? Y conexión. Y para eso necesitamos una web en condiciones, ¿vale? Tener una mejor presencia en web, tener un alcance y visibilidad manejando las redes sociales de una manera adecuada, ¿vale? Ver el comercio electrónico como un canal de venta y una oportunidad de negocio importante, ya no solamente en el producto, sino también en las experiencias, ¿vale? Y luego la mejora de la experiencia del cliente, pues con realidad virtual, con inteligencia artificial, con aquellas experiencias que estén dentro de la era digital, ¿no? Que cada vez, pues bueno, vamos estando más inmersos en esa línea, ¿vale? Para todo esto, para esa comercialización, ¿vale? Dentro de la digitalización, no podemos olvidar a los distribuidores enoturísticos, que son muy importantes. A veces no podemos vender nosotros mismos y tenemos que vender a través de otros canales, ¿vale? Y para eso la digitalización nos ayuda a tener esa correlación con respecto a los distribuidores enoturísticos, porque estamos todos muy habituados a vender el vino a través del distribuidor y desde otros canales de comercialización, pero parece que la visita enoturística se tiene que vender nada más que directamente desde la bodega y los operadores turísticos son fundamentales para poder vender de una manera correcta, ¿no?
Y por último tendríamos la desestacionalización de la demanda, que sería el último reto, ¿no? En la provincia de Alicante somos una provincia principalmente conocida como sol y playa, y el enoturismo nos ayuda a esa desestacionalización de la demanda. Debemos de seguir por esa línea, debemos de crear nuevos productos, ¿vale?, que sean atractivos para el turista, ¿vale? Debemos de diversificar y tenemos que comunicarlo. Además tenemos la suerte dentro de la provincia de Alicante que tenemos, bueno, pues un clima que acompaña durante prácticamente todo el año, ¿vale? Y que aunque nos elijan como sol y playa, en muy pocos kilómetros tenemos la posibilidad de disfrutar de ese turismo también de interior, donde vamos a encontrar muchos más recursos enoturísticos. Contémoslo, ¿vale?, con un adecuado plan de marketing donde podamos comunicar de una manera adecuada qué recursos se pueden encontrar, ya no solamente en otras zonas que no sean sol y playa, sino también en otras épocas, ¿vale? De hecho, ya cada vez las zonas y los municipios de la provincia de Alicante lo que estaban haciendo es mayor esfuerzo de promoción en aquellas épocas en las que la elección de la provincia es más de sol y playa, y en aquellas épocas donde el enoturismo tiene menos auge, ¿vale?, porque es quizás en unos meses que sean menos atractivos. Y aquí también volvemos a lo mismo, ¿no?, a esos distribuidores enoturísticos que nos van a facilitar el canal de venta, van a dar la comunicación y la información para poder y ayudar a la desestacionalización de la demanda. Muy bien, pues no sé si tenéis... perdón, se me olvidaba la sostenibilidad, que era el último reto, disculpad. Vale, dentro de la sostenibilidad, lo he puesto en el último lugar porque al final es el reto, es el reto en el que creo que ya se está trabajando mucho, porque además somos sostenibles por sí mismos, ¿vale? El enoturismo es sostenible por sí mismo porque es una actividad de kilómetro cero. Cuando nosotros atraemos a los clientes, a los turistas a nuestra bodega, ¿vale?, la sostenibilidad se da por sí sola. Vendemos un producto sin ningún tipo de canal de comercialización porque se vende directamente en la tienda, en el lugar de elaboración, en el lugar de producción, etcétera. Normalmente todas las actividades que hacemos dentro de las bodegas están ligadas a esas prácticas sostenibles, tanto en la producción, ¿vale?, en el campo, como en los procesos de elaboración, y luego en la venta, ¿vale? Dentro de la sostenibilidad, la preservación del entorno natural para nosotros es como bodegas y los que nos dedicamos al sector vitivinícola es fundamental, porque lo primero que hacemos es cuidar del campo, y luego en la gestión del agua y de las energías renovables, aunque solamente fueran por costes, también lo realizamos de una manera normal, ¿vale? Bueno, pues sí, hasta aquí. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda. Estos serían los retos que yo considero que son fundamentales una vez que conocemos qué es una experiencia de éxito y cuáles son los errores más habituales que cometemos. Muchísimas gracias, María. Vamos a dejar todas las preguntas para el final, junto con la mesa redonda. Así que date la enhorabuena por la ponencia interesantísima y también por el punto tan revelador de intentar transicionar.